Bueno, yo me permití pedir que pudiéramos platicar, porque evidentemente hay temas muy sobresalientes en la agenda nacional que requieren la opinión del grupo parlamentario, de las senadoras, de los senadores, y son tres. La evidente liberación de los militares detenidos, el caso Florán Cassés y la resolución que va a dictar la primera sala de la Corte, y el caso del IFAI. Para esos tres temas me permití invitarlos a platicar y tomar nuestra posición. Bueno, yo sí comparto que la estricta aplicación de la ley debe ser el comportamiento, la obligación ética, moral de toda autoridad que administra la justicia. Y comparto que quien esté procesado, detenido o no, dependiendo del delito que cometa, su caso debe ser resuelto buscando la verdad material, es decir, aquella que encuentra la realización de los hechos, no la acreditación de una verdad formal, que es la que se determina mediante pruebas que pueden ser recibidas ante una autoridad ministerial, Ministerio Público, constituidas ante una autoridad judicial y que formen una verdad formal que se desaparte de los hechos reales, que se llama verdad histórica o verdad material. La figura de testigos protegidos, como la figura del arraigo, requiere de una revisión urgente para poder inclusive desaparecerla del proceso penal mexicano. El caso de los militares detenidos, sobre todo del que mayor real se ha tenido en la referencia del general de división Tomás Ángeles Daguare y del brigadier Roberto Daue González, pero son 6 casos, vemos que evidentemente se está enrutando a una sentencia absolutoria, porque de las notas que ustedes presentan en los diarios hay una instrucción que va a ser cerrada y después de la instrucción vendrán las conclusiones y después la sentencia. Pero si no, se podría establecer un procedimiento de libertad por desvanecimiento de datos. Pero evidentemente la ruta es de su liberación. Pero yo no vine a reflexionar con ustedes de las razones legales o jurídicas para cómo puede resolverse, sino una visión política de esto. Nosotros observamos que este gobierno intenta provocar lo que he dado a llamar la reconciliación del gobierno y su partido con el ejército. La percepción que se tiene es que el gobierno anterior, entre las cosas que descompuso, fue la convivencia dentro del propio ejército. Porque perfectamente identificamos que esta averiguación tuvo que ver con una pugna dentro del ejército, en el que pudo estar inclusive la ruta de quién podría ser el nuevo secretario de la defensa para este gobierno, cualquiera que hubiera sido el resultado. Eso hay que verlo con mucho cuidado,
En el PRD respetamos la institución del ejército, pero también no estamos de acuerdo en que se reinstale la idea de que el ejército es uno de los sectores del PRI y que por tanto la labor de este gobierno es la de provocar un ambiente de una institucionalidad muy priista en el que se sientan obligados a crear la reconciliación de una institución tan respetable, lo enfatizo, y tan importante como es el ejército. Que la justicia se aplique, que desaparezcan la figura de los testigos protegidos, del arraigo también lo agrego, pero que se resuelvan las cosas en estricto apego a la ley y no como una ruta política, que podría ser este el caso. No estoy queriendo insinuar ninguna responsabilidad de alguien, de alguno de los generales detenidos. Estamos observando una vinculación entre política y administración de justicia. Y por tanto hay que decirlo. Sí es inusual que la autoridad persecutora del delito, el Ministerio Público Federal o local, promueva, que debería ser su obligación porque son autoridades de buena fe, promueva directamente, haga una manifestación de que fue imposible corroborar las declaraciones o los señalamientos de los testigos protegidos. Es inusual en el proceso penal. No estoy diciendo que sea incorrecto, es inusual, porque el Ministerio Público es una autoridad de buena fe y debiera actuar así en todos los casos, no en casos excepcionales, por más destacados que sean. El caso más importante para una persona es el que sufre, aunque la persona sea la persona más sencilla de todos los mexicanos o mexicanas. Entonces, es un hecho político sobresaliente del cual tenemos que dar opinión nosotros, y esa es la opinión que yo vierto respecto de este caso. Abordo los otros 3 temas y después me preguntan. ¿Les parece? Caso Florán Cassés. Primero, ¿de dónde saca la Corte el fundamento para filtrar o entregar los proyectos de una sentencia? ¿Dónde está la atribución de la Corte para ello? No existe. Y lo digo no en el término de estar en contra de la transparencia, pero la transparencia en asuntos de resoluciones judiciales se constituye una vez que hay una sentencia definitiva y ya hay un comportamiento irregular de la Corte de entregar los proyectos que serán discutidos en sesiones que van a celebrarse de manera inmediata. Lo hicieron en la primera, cuando la Corte por primera vez sesionó para este caso, ¿recuerdan, verdad? Y se instalan verdaderos juicios públicos sobre el contenido de los proyectos de las sentencias de la Corte, de las salas de la Corte, en pleno o en salas. Y se dan todo tipo de opiniones. Tal parece que se hacen con el objeto de medir el impacto social. Y una autoridad que tiene a su cargo la administración de la justicia debe de actuar bajo 2 reglas. Debe de resolver al margen de todo temor y de toda duda. Cuando se dice la justicia, quien la dice debe de estar sin dudas de lo que va a resolver y sin temores
de las presiones o del impacto que provoque su resolución. Es una primera observación que yo hago sobre ese comportamiento que no encuentro fundamento, y la autoridad solo puede actuar cuando tenga fundamento para ello, en entregar los proyectos de las resoluciones que va a resolver. ¿O será que solamente lo hace en estos casos, no? Y le repito que es con la forma de ver cómo medir el impacto de las resoluciones. Y tal parece que el proyecto está para desvirtuar el valor probatorio de los testigos que involucran a Florán Cassés, a la ciudadana francesa que presuntamente cometió delitos en México. Si el proyecto se resuelve así, estaremos en presencia de una inocente que fue injustamente detenida con pruebas falsas, o también en presencia de una culpable que sale liberada por defectos en la constitución de las pruebas en su contra por parte de las autoridades investigadoras. O una inocente que fue detenida injustamente todo este tiempo, o una culpable que se va por errores en el proceso legal en su contra. Y en ambos casos, si es así, la autoridad persecutora de los delitos, en concreto la PGR, debe instalar investigación y procesos penales contra quienes fueron los responsables de ese indebido proceso legal, o ese proceso legal erróneo y de mala fe, y que afectó los intereses no solamente de Florence, sino de la sociedad. Porque la autoridad investigadora es el representante social, así está concebida, el representante social. Y la última observación de ese tema: igual interés para todos los casos de migrantes como los que sufren nuestros hermanos centroamericanos en el paso por el territorio nacional, o de cualquier persona que está sujeta a un proceso penal, y no hacer distingos sobre quién es el procesado, para que en esa proporción, que sea el interés de la autoridad sea directamente proporcional a lo sobresaliente o al origen o a la nacionalidad de la persona involucrada en la investigación. Hace un rato que decidí invitarlos a platicar, me acordé de un caso. Yo siempre cuento cosas de historia. ¿Recuerdan la historia del 41 famoso? Del yerno de Porfirio Díaz, que hace una fiesta donde se visten de una forma distinta a las de su sexo, es detenido y hay 41 detenidos, uno de ellos el yerno, y le llaman el 41, por eso al yerno, y por eso esa circunstancia de que el hombre cuando pasa por esa edad debe de mejor contar entre 40 y 42 sin pasar por 41. Y entonces el 41 no era el yerno, era un cocinero francés que fue el que sirvió la cena. Y la noche de la detención van todos 40 bailarines, porque eran 40 parejas. Acuérdense de eso. 40, eran 20 parejitas, ¿sí? Más uno, el cocinero francés que sirvió la cena. ¿Quién lo sacó? Pues lo sacó su embajada, y se consiguió toda una investigación, y Porfirio Díaz
tomó especial interés por eso, y en todas las épocas del mundo y en todos los países del mundo, los extranjeros presumen su nacionalidad para ser tratados bien, ¿no? Los americanos son muy galos en eso, ¿verdad? Bueno, yo quiero igual trato para todos los migrantes, igual trato para todas las mexicanas y mexicanos. Perdón por el brevario cultural. Por último, ¿no se la sabían? ¿Qué le pasó al yerno? Al yerno muere de manera brutal. El yerno, pues de por sí. Decía mi papá que era ranchero, le gustaba el tlacuache asado y la Coca-Cola caliente. Bueno, el yerno él participa en la decena trágica, es conspirador en el asesinato de Madero. Él presta el coche en el que es trasladado Madero de donde estaba detenido en Palacio Nacional a Lecumberri, ¿sí? Él está vinculado, y cuando ya cae Victoriano Huerta y Zapata entra aquí a México, lo detiene, a pesar de que Zapata fue un labriego de su hacienda, ¿sí? Es detenido, y cuando es detenido, y ven que Zapata entraba, salía, se lo llevan a Morelos, ahí lo detienen, le hacen todo tipo de abusos, la tropa de Zapata, y su esposa Delfina Díaz paga mucho dinero por liberarlo, se lo entregan en Veracruz y muere en Nueva York. Ya no se repone nunca más de la condición de salud que le provocó su detención. No lo acabo de leer, me lo sé eso. Ay, el cocinero sale de México. Hay un restaurante todavía aquí que yo acabo de leer que todavía existe. Luego les digo, ese sí no me acuerdo el nombre del restaurante que instaló después y se volvió, así como es el viejo restaurante el que está aquí en Londres. ¿Cómo se llama este? No, el que está en Londres. El Bellinghausen, que tiene una historia también. Ya les dije que yo soy un provinciano que desde antes leí historias de la ciudad. Y entonces, el último caso, el del IFAI. Enorme preocupación para la vida institucional de México debe ser lo que está ocurriendo en el IFAI. Fue electo de entre los comisionados al presidente, Gerardo Laviaga. Hubo un señalamiento que parece exagerado de parte de Ángel Trinidad Saldívar, pero lo que revela es un tema de descomposición en ese órgano del Estado tan importante. Me he comunicado con Ángel Trinidad para encontrarme con él, y voy a entablar contacto con Gerardo Laviaga, solamente para platicar. Queremos saber qué está pasando. Si la votación tuvo que ver con una línea dada desde el poder, que pudo haber sido, o creen que el poder es ajeno a este tipo de cosas, y en ese caso estaríamos en la presencia de que el poder empieza a querer controlar todo, y que el acceso a la información debe ser una acción de gobierno controlada, o estamos en presencia de la descomposición de un órgano que debe ser de la máxima relación institucional, de la máxima independencia, de la máxima autonomía, de la máxima objetividad y de la máxima buena fe, si es que puede haber medianas tintas en la buena fe. ¿Se es o no se es? Entonces, les quiero expresar, son hechos recientes que vamos nosotros a platicar con los integrantes del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. No me equivoqué, ¿eh?
Hay un chiste, ¿eh? Muy bueno. No, fuera de cámaras, fuera de cámaras. No, no, y no. Y entonces, así, sí, sí. También que nos salieron los del martes. Y entonces, eso es lo que quiero plantearles de estos tres temas. ¿Qué dos órdenes? Sí, es que no. Yo sí quiero preguntarles sobre esto del IFAI, porque bueno, a pesar de que hay esta inconformidad, se ratifica o se llega a la toma de protesta. Y bueno, usted bien plantea esto, se puede ser desde el gobierno federal, pero esto nos lleva a que el IFAI entonces perderá credibilidad, y todos estos años en donde se ha afianzado precisamente con credibilidad, ahora se echan por la borda. Pues sí, es un asunto que nos preocupa y que tiene que ver con deteriorar una institución que ha costado trabajo irla constituyendo. La cultura del acceso a la información no se ha instalado en la sociedad mexicana, sigue siendo un derecho complejo que solo lo ejercen los profesionales de la información. ¿Quién promueve solicitudes de acceso a la información? Solo los profesionales de la información. En otros países del mundo, esa fue la inspiración de esta ley. Yo fui el iniciador de esta ley cuando fui diputado, y la referencia era que en ese tiempo el acceso a la información era un tema que tenía 200 años en algunos países de Europa, y estaba instalado en la cultura de cualquier ciudadano, de cualquier persona que solicitaba a un órgano el acceso a la información pública. Y este tipo de cosas lo que hacen es retroceder en la evolución cultural de nuestra sociedad por ser poseedores y hacer ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Israel Altaver. Israel. Preguntarle sobre el caso de Florence Cassés. Se habla mucho si es culpable, inocente de la corte, pero no he escuchado hablar de Genaro García Luna, el ex secretario de Seguridad, que podríamos decir es el artífice principal de esta situación. ¿Por qué nunca se habla de García Luna? ¿Por qué no se le aplica responsabilidad? También violó la ley. Yo lo dije en mi declaración, en mi planteamiento, que si la Corte resuelve este asunto así, desvirtuando las pruebas que tienen detenida a Florence Cassés, vamos a encontrar que pronto, en cumplimiento de esa sentencia de la primera sala, Florence Cassés va a estar en libertad. Y en ese caso vamos a estar en presencia de dos hechos posibles. El de una inocente que fue detenida injustamente, Florence Cassés, que se le constituyeron pruebas falsas, o el de una culpable que sale por un defecto de proceso legal. Y en ambos casos hay que fincar responsabilidades contra quienes fueron responsables de esta constitución de pruebas. ¿García Luna? García Luna y Procuraduría General de la República, quienes hayan estado encargados de la investigación. Víctor Mayén. Hay que preguntar, coordinador, en el caso de los generales, ¿usted no está de acuerdo entonces con que el gobierno tenga ese proceso de reconciliación con la Secretaría de la Defensa Nacional? Yo no estoy de acuerdo en que se vincule la política con la administración de la justicia. Yo no estoy de acuerdo en eso. Yo no estoy hablando de la culpabilidad de alguien, ¿eh? No estoy insinuando sobre la culpabilidad de nadie. Yo creo en que el ejército es una institución que debemos de cuidar todos, todos. Pero yo creo que debemos saber, el poder público debe tener la altura suficiente para discernir y no vincular los temas de investigación y administración de justicia con un tema de perspectiva política, de la tradición priista de que el ejército es parte de su esquema de influencia, hasta haber dicho en otro tiempo que era el sector militar del PRI. ¿No nos ve en la buena fe del procurador? Yo creo que dije yo, y lo reitero, que el Ministerio Público debe ser una institución de buena fe,
porque es el representante social, que es verdaderamente inédito que en un proceso haya un escrito de parte del representante social para decir que no se corroboró ninguna prueba de las que se constituyeron para procesar, en este caso, a los militares, ¿sí? Porque recuerden que apenas la semana pasada se confirmó el auto de formal prisión contra ellos, ¿verdad que sí? Y entonces quiero dar mi opinión sobre esa percepción política, porque ya no estamos en el tiempo en el que todo se aplaudía como decisiones verdaderamente políticas. Qué bien, cómo saben hacer política estos muchachos, ¿sí? Aplaudir que el poder hay que rodearlo de elementos de adoración, casi barrocos. No, 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 y es otro tiempo, hay que hablar con mucha claridad y repito, sin insinuar la responsabilidad de los detenidos, porque yo estoy en contra de las figuras de los testigos protegidos y sus declaraciones a través de motes, de apodos, que entiendo por qué razón se hay, y estoy en contra del asunto del arraigo. Jaime Contreras. Oiga, senador, quisiera también puntualizar sobre el punto. En plata, el PRD irá o demandará directamente a las autoridades contra Genaro García y contra el procurador Chávez Chávez, que en ese tiempo era el responsable de esas detenciones. En el caso de Florence, me parece que era, no recuerdo sobre eso, en particular sobre No, yo tengo memoria de la historia, no de lo que ocurre. ambas autoridades, pues los responsables de ambas autoridades sobre el caso de Florence y sobre el caso de los generales. No está cuestionando la autoridad castrense, pero presunta o realmente hubo involucramiento en la pasada administración, o al menos en los 2 últimos años, o tal vez desde antes, sobre el narcotráfico. De todas maneras, ahí hay Yo espero que muy oscuro detrás de todo eso, ¿no? Yo espero que la misma buena fe con la que se está actuando por la autoridad corresponda a abrir una investigación de oficio, ¿eh? Debe ser así. Contra esas autoridades. La PGR debe haber una investigación dependiendo del sentido de la sentencia del caso Florence. Dije por eso, dependiendo, para sancionar a quienes fueron los responsables de constituir pruebas falsas o de cometer errores que permitirían la liberación de una culpable. Y en el caso de los militares, pues debe de actuar con prontitud para que no se sigan cometiendo injusticias a través de declaraciones de testigos falsos, con figuras procesales que lastiman los derechos de las personas, con el riesgo, todo ello, de que sean utilizados por los verdaderos delincuentes. ¿Sí? Pero no quiero constituir una declaración, el PRD, no la quiero constituir. ¿Sí? Hay que ser cuidadosos, si no solamente declaraciones lacrimógenas que no ayudan a la seriedad del tema. Senador, yo en el mismo caso de los generales, preguntarle qué elementos tendría para inferir que hay una vinculación política, y también preguntarle sobre si también tendría que haber sanciones contra la titular de la PGR, Marisela Morales, porque he leído documentado que uno de los ministerios públicos habló con la Barbie para acusar a estos generales, ofreciéndole beneficios en su condena y para inculparlos, y ahora vemos que dice la PGR no había elementos para procesarlos. Bueno, me preguntas qué elementos tengo para tener esa percepción política, es eso, percepción política, ¿sí? Son mis elementos. Está a la vista que el gobierno está en una estrategia que no es que se deba calificar de incorrecta. Reconciliación entre el ejército y reconciliación del ejército con el priismo o el gobierno o el oficialismo, pues, ¿sí? La vemos que está así. Vemos un enrutamiento, ¿sí? Porque de otro, la posición hubiera sido, esperemos que la autoridad resuelva.
¿sí? Así es que esa es la referencia por lo que yo hago. Ustedes de manera destacada ponen hechos, nosotros reaccionamos y todos formamos el debate público. Esa es la noticia, así es la coyuntura, ¿verdad? No somos investigadores, los investigadores son ellos, es la autoridad que tiene competencia sobre eso, ¿sí? Entonces, es un debate público que instalamos y evidentemente hay una situación con esa ruta, Angie. ¿Cuál era la otra parte? Sí, tendría que también sancionarse a la procuradora Marcela Morales por ese punto de haber, en caso de que resultaran inocentes, haber montado también un caso así. Y me queda una duda, al principio usted mencionaba que alguien tuvo la culpa de estas diferencias al interior del ejército por la sucesión en la Sedena. ¿Quién sería el responsable? ¿Peña, que no eligió al secretario en su momento, o Felipe Calderón, que lo dejó? No, estos hechos vienen antes del proceso electoral. Y lo que ustedes escribieron en su tiempo fue que un general tan prestigiado como el general Ángeles, con una acusación tan grave, tenía que ver con un asunto de conflicto interno, ¿sí? Eso yo lo leí con ustedes. Forma parte de los elementos que rodean el hecho. ¿Cuántos procesos penales se concluyen con eras inocente? Y las pruebas que se constituyeron para la acusación no se corroboraron. Porque la Constitución es la frase correcta, ¿sí? ¿Cómo se constituye una prueba? Cuando se perfecciona. Una declaración de un testigo sirve como elemento para una acusación, sirve como elemento, dos testigos, declaración uniforme de dos testigos, sirve como elemento para una acusación, una consignación, sirve como elemento para dictar una orden de aprehensión, puede servir como elemento para dictar una formal prisión, pero puede no ser suficiente para dictar una sentencia. Entonces la autoridad responsable va constituyendo sus pruebas, y constituir significa perfeccionándolas. Y la defensa, ¿qué está haciendo? Desvirtuando las pruebas y presentando otras para acreditar la libertad y constituyéndolas, que es perfeccionándolas. ¿Cuántas sentencias se concluyen diciendo, perdón, usted era inocente? ¿Y qué pasa con la responsabilidad del Ministerio Público en ese caso? Ahí se queda, ¿eh? Ahí se queda. Podría no cometerse ningún delito por parte de una autoridad que actuara con ese exceso por defectos o falta de previsiones legales. Podría. No quiero comprometer más su opinión en ese sentido, porque vuelvo a repetir, suena, no he dicho aquí que el PRD va a acusar a alguien, ¿eh? Estoy dando una opinión en un debate público. ¿Cabría en este caso la aplicación de la ley de víctimas siendo víctimas del Estado fueran liberados? Pues sí. Vamos a ver quién les puede pagar. Senador, más allá de si el PRI quiere reconciliarse con el ejército, ¿no es grave que el gobierno de Calderón hubiera montado todo este proceso solo para fastidiar a dos generales que eran cercanos a Peña Nieto? Esa sería una. Yo creo, ajá. Y la otra, bueno, si quiere. Yo creo que el gobierno de Calderón, en un periodo no menor, ya no tenía coordinación de muchas áreas. Y comenzaron a ocurrir un conjunto de cosas que veía la descoordinación o la descomposición de ese gobierno. Y puede ser uno de estos casos, ¿sí? Puede ser. O sea, ya no había coordinación entre la Procuraduría, entre la Secretaría de Seguridad Pública, entre el Ejército en sus actividades de persecución de delitos que constitucionalmente no las tiene, ni la Marina. Por eso cuando ellos actúan dice, somos nosotros coadyuvantes, ¿verdad? Ese es su argumento, ¿verdad? Cuando en realidad son investigadores, son persecutores y son ejecutores, ¿sí? Entonces creo que no había una coordinación útil ya en esas áreas y se provocaron muchas cosas que salieron fuera de control y que afectaron
la imagen institucional de esas dependencias. Y por otro lado, en el caso del IFAI, ¿no tiene responsabilidad el Congreso en todo lo que está pasando? Porque desde que el entonces presidente Calderón designó a La Vega como comisionado, hubo muchas críticas y cuestionamientos a que alguien así pudiera llegar al IFAI. Y ahora al parecer lo ponen como presidente pese a todo y a la actuación que, según comentó el otro comisionado, es bastante mala. Lo tachó de flojo y de que tiene resoluciones pendientes. Y ahí el Congreso, ¿habría también que valorar qué está haciendo el Congreso que permite pasar ese tipo de nombramientos? No tenemos facultades para citar a evaluar las acciones del IFAI. Tenemos facultades de control y por tanto sí podemos nosotros meternos en lo que evidentemente hay una situación de, no quiero decir descomposición, pero sí de funcionamiento inadecuado. Para mí lo que hay que conocer es si la designación de La Viega tiene que ver con una instrucción de alguien fuera del IFAI, o conocer si fue parte de una dinámica de los propios comisionados que han votado en favor de alguien. ¿Me explico? O sea, el argumento de que se duerme y que que es flojo, se me hacen cosas personales que como adjetivos deben de utilizarse con mucho cuidado, ¿no? No denotan más que rivalidades personales, ¿sí? Pero hay que ver cuál es el origen de la decisión de la presidencia del IFAI. Si es línea de afuera, que puede ser hasta de los propios que tutelaron el nombramiento de esos comisionados, o si es una dinámica del propio instituto, pero de todas formas dañan la imagen de la institución y dañan la imagen, dañan la evolución de lo que debe ser la cultura del ejercicio pleno del derecho de acceso a la información pública, que eso es, a lo mejor no me explico como debo, pero es un asunto que tiene que evolucionar en la sociedad, tiene que evolucionar. En otros países, les voy a repetir, son temas de hace 200 años. Y aquí tenemos 10 años con tumbos, con rediseños. Recuerden que aprobamos una reforma constitucional que apenas va a la Cámara de Diputados y que recambia la forma como se integraría el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental, mejor conocido como IFAI. No dije iPhone, ¿eh? Claudia Guerrero. Senador, dos preguntas. ¿Qué esperarían de la resolución del IFE en el caso Monex? Esa sería una. Y la otra, en el tema de la deuda de los estados, la banca del PRD del Senado va a esperar el proyecto que está elaborando Hacienda, va a participar en la elaboración de un proyecto, todas las fuerzas políticas en el marco del Pacto por México, van a presentar su propio proyecto, ¿cómo? El día de mañana Armando Ríos Peter presenta una propuesta sobre este asunto. Y no me gustaría hablar de ella porque, pues también... Pero han ido ustedes por su lado, me refiero. Nosotros en cada tema vamos a presentar una propuesta. En la permanente. Va mañana a presentarse en la permanente. Pero en cada tema vamos a presentar una propuesta. Nosotros lo que después del martes, para que no quede como fotografía, tenemos que diseñar una ruta para que el Senado participe en la construcción de las propuestas del pacto. Como Cámara. Las bancadas deben de resolver sus ajustes con sus direcciones, pero el Senado tiene que, de manera institucional, participar en la construcción de las propuestas. Pero eso, repito, no significa que cuando lleguen acá al Senado las propuestas solamente se desahoguen como un asunto de formalidad. Hay que ejercer plenamente la obligación constitucional de legislar. ¿Se puede construir un escenario en la reforma del IFAI que se nutrió de distintas... Sí, o sea, nos reservamos ese derecho. Y nos reservamos el derecho también de adicionar, modificar los temas del pacto. Y nos reservamos el derecho de influir en la calendarización de su tratamiento.
Eso que quede perfectamente claro y entendido. Y si no se da ese tipo de cosas, pues estaríamos en la circunstancia de que lo del martes solo fue una fotografía de un grupo de cuates, ¿sí? Que se llevan muy bien, ¿verdad? Entonces tiene que ser así. ¿Cuál es el arranque de tu pregunta, Clau? Caso Monex. Caso Monex. Bueno, nosotros igual ya se dio a conocer cuál puede ser el sentido del dictamen que vote el IFE, el Consejo General del IFE. Desde luego le toca al presidente nacional tener una posición. No nos satisface y vamos nosotros a ser muy firmes en nuestros señalamientos respecto de una resolución que exonerara completamente al PRI sobre la utilización de estas formas de ingeniería financiera para distribuir recursos y de determinar que el fondeo a las cuentas de esas distribuidoras de recursos sea un asunto que quede relevado de cualquier afirmación o cualquier responsabilidad. Pero quiero esperar a que sea eso porque es un tema de la dirección política del PRD quien tiene que tener esa posición. Por último, Samuel Mancilla. Samuel. Senador, ¿qué consecuencias tendría el que desaparezcan estas figuras de arraigo y testigos protegidos? Bueno, lo que tienes que eficientar es la forma de acreditar la responsabilidad. O tienes que garantizar que figuras como el arraigo y que los testigos protegidos funcionen con mucho mayor elementos y no cualquier delincuente que pacte con la autoridad condenas menores o tratamiento privilegiado en su detención sean suficientes para incriminar y para provocar la responsabilidad, la presunta responsabilidad y la responsabilidad final en contra de funcionarios. Y la otra es el uso político que se le ha dado al arraigo. En Chiapas, el gobernador Sabines utilizó al arraigo como una figura para encarcelar a disidentes políticos. En Michoacán, la detención es útil para constituir una verdadera investigación, pero hay que dotarlo de mayores requisitos para no afectar los derechos humanos. Gracias. ¿Se sería eliminarlo o no? Revisar. ¿Vale? ¿Ustedes lo llevan en su agenda? Sí. A los cadetes de